Buenas a todos, soy Mevan una vez más. Antes de comenzar, te informo que otra vez voy a estar sorteando un NFT. Es el que estás viendo en pantalla en este preciso momento. Para participar, lo único que tienes que hacer es suscribirte, dejar un like y un comentario de lo que quieras. Voy a estar subiendo la captura del ganador en mi Twitter personal, el cual es Mevan. Ahora sí, comencemos. Como podés haber visto en el título, hoy voy a hablar del metaverso. Te recomiendo que si no viste el video que hice sobre qué es un NFT, vayas a verlo, lo dejo linkeado acá, en alguna parte de la pantalla. Entonces, tema del día, el metaverso. ¿Qué mierda es el metaverso? Empecemos por decir que el término metaverso ganó muchísima popularidad después de que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, Instagram, WhatsApp, todas las redes sociales, lanzó su nueva compañía que se llama Meta. Y no es metanfetamina, es Meta de metaverso. Algunas aplicaciones, cuando las abrimos, ya podemos ver que abajo dice From Meta en vez de From Facebook, como lo decía anteriormente, y a su vez lanzó una especie de video promocional e informativo que sirvió como una propaganda para explicar visualmente qué es lo que quiere decir, ya que no mucha gente lo entiende. Todo esto lo voy a pasar a explicar un poco más adelante, pero ahora vamos por lo básico, por lo primero, por lo principal. ¿Qué es exactamente el metaverso? De una manera sencilla y comprensible para todos, podríamos decir que el metaverso es un mundo virtual o un conjunto de muchos mundos o universos virtuales en los cuales nosotros vamos a ser capaces de interactuar con sus elementos e introducirnos a través de estos universos y mundos mediante dispositivos inteligentes, tales como pueden ser celulares como cascos de realidad virtual. La intención que quieren generar es que sintamos que realmente estamos adentro de esa simulación virtual, como si fuese una realidad alternativa y esta sea totalmente inmersiva, lo que también significa que vamos a estar metidos en una realidad alternativa que vamos a poder personalizar, crear y modificar como se nos dé la gana. Pensá en cómo es el internet ahora. Está llena de redes sociales y medios de comunicación a las cuales podemos acceder desde diferentes dispositivos. Interactuamos mucho más de manera virtual con otras personas que de manera física. La intención del metaverso es lograr esto mismo, pero un paso mucho más allá, intentando acortar ese espacio entre la vida virtual y la vida física y que sea mucho más fácil introducirnos en esto. Pero ¿qué puede ofrecernos el metaverso que ya no nos estén ofreciendo las redes sociales? Probablemente, y a mi parecer, sea el próximo gran salto que va a tener internet, aunque también hay que decir que podría ser poco viable y fracasar. Pero supongamos que todo esto va bien según lo planeado y es accesible para todos y se convierte, en la tecnología predominante del momento, digamos. Podríamos estar hablando de interactuar de una manera mucho más realista con personas que se encuentren en distancias muy lejanas, como pasa con las redes sociales, pero de una manera un poco más vívida. El metaverso también podría aportar mucho a la economía global y generar ingresos de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. En este momento estamos viviendo el boom de los NFTs y de las criptomonedas en general, haciendo cosas que hace unos años parecían imposibles y generando mucho más dinero a personas que tampoco nunca ni siquiera lo pudieron soñar. Así que probablemente dentro del metaverso, dentro de estos universos virtuales o mundos virtuales, puedas hasta crear tus propios negocios y generar ingresos con monedas virtuales o monedas dentro de la blockchain para posteriormente gastarlas o dentro del mundo virtual o afuera de él en la vida real. En cuanto a lo social, podríamos hablar de asistir a fiestas, a eventos, a conferencias sin tener que salir siquiera de nuestra habitación. Las posibilidades realmente son infinitas y es cuestión de tiempo para que siga avanzando y ver qué cosas son posibles y qué cosas no. Ahora, ¿qué pasa con Mark Zuckerberg, Meta y toda la revolución que están pasando en redes sociales? Es probable que quieran que el metaverso que se imponga y que sea de uso común sea el suyo, porque otras empresas probablemente lo intenten hacer en un no muy largo tiempo. Pero acá pasa algo que no nos damos cuenta, y es que realmente todavía no se cuenta con las tecnologías que puedan hacer real todos estos proyectos. No tenemos los dispositivos suficientes como para hacernos sentir que realmente estamos en un lugar. Sí, existen los cascos de realidad virtual,
y existe en los dispositivos con realidad aumentada, pero realmente no se siente como si estuvieses en una realidad alterna. No estás totalmente inmerso. Lo que yo creo es que Mark está intentando ser como la cabecilla de todo este movimiento, coronándose al mismo como el dueño indiscutible del metaverso por ser el primero que empezó con una empresa de este tamaño haciendo lo que hace, lo que a muchos no les termina de gustar y ya se generaron bastantes polémicas en redes sociales. Ahora, ¿qué pienso yo al respecto de todo esto? Sobre el metaverso, las relaciones personales y cómo va a afectar en nuestro futuro. Sinceramente creo que existe un mercado enorme y que hay mucha gente que va a estar dispuesta a convivir habitualmente con esta tecnología. Si se logran exitosamente estos proyectos, el mundo probablemente va a enfrentar un cambio enorme. Puede que las generaciones pasadas no puedan adaptarse correctamente, mucha gente se quede afuera de esto y va a llevar un proceso de muchos años hasta que se normalice. Lo pintan casi como perfecto o mágico, pero considero que tiene que haber un equilibrio entre lo real, entre comillas, y el mundo virtual. Hay cosas que son simplemente irreemplazables a mi parecer y no lo puede ofrecer ningún tipo de tecnología por más realista que sea. No voy a entrar en el tema de la economía, pero solo puedo decir que creo que va a afectar positivamente a esto. Esto fue una breve síntesis de qué es el metaverso, para qué podría servir, porque todavía no estamos totalmente en él, aunque hay muchas empresas que ya están empezando a desarrollar, a hacer sus prototipos, a hacer sus proyectos, y cómo creo yo que puede llegar a afectar, para bien o para mal, pero ya me dirán su propia conclusión en los comentarios.